chicos, a ver dónde está. Alguien que me ayude para administrar a los tardones. ¿Quién me ayuda para que lo nombre co? Aquí Terán, Inge, si quiere. Ya. ¿Ya? ¿A quién? La mano levante. Terán. ¿Terán? Ya. Vamos a ver. ¿Cómo está su identificación? ¿Con Terán o con su nombre? Tendría que estar con Terán Calderón. Ya, estoy buscando un ratito. Terán Calderón, ya. Ya. Listo, usted me va a ayudar. Ya, como anfitrión, Terán, para que no nos distraigamos. Hay 56 alumnos. 57, ya, muy bien. ¿Están viendo esta pantalla de un PDF? Sí, ingeniero. Se ve, ingeniero. Ya, correcto. Entonces, miren, jóvenes, vamos a, antes de entrar a las aplicaciones, es bueno que insistamos en el PSPICE. Vamos a insistir en el sentido de son reglas, son ayudas para que ustedes luego completen el aprendizaje. Ya, aquí está análisis de circuito de RLC con PSPICE. Otra forma sería, como ya les mostré, mediante uno de los graficadores, eso que estábamos viendo. Ya, veamos aquí el PSPICE. Entonces, ya antes en el circuito 7 ya se mostró algo de esto, con RL y con RC. Ahora se completa con mayor detalle con RLC. Ya. Entonces dice, mire, aquí hay un circuito. El ejemplo 812 tiene un circuito que ustedes lo están viendo aquí. Los que siempre están atentos me ayudan con esto. ¿Qué tipo de circuito es? ¿Es RLC, serie paralelo, o es uno de propósito general? ¿Qué tipo de circuito RLC es? ¿Paralelo, serie o general? Creo que es general, ingeniero. General. Sí, general. O sea, no hay la figura de serie paralelo, ¿no? Es un mixto, ¿no? Hay una serie RC en paralelo con una resistencia y todo esto en serie con otra de 60. Ya, está bien. Ya lo vamos a identificar. Pero la fuente de el valor de la fuente es una función continua de 12 voltios, que es un pulso de 0 a 2 segundos, y después ya muere. Entonces, usted aplica un pulso de 12 voltios por un tiempo de 2 segundos. Y espera tener un circuito, un valor de tensión en el capacitor. Entonces, lo que queremos ver es entonces cuánto es el valor de la tensión en el capacitor, sabiendo
la capacidad, la resistencia y sabiendo cuánto vale la tensión. Entonces, use el PSpice para graficar la salida entre 0 y 4 segundos. O sea, la tensión vale 12 hasta 2, pero aquí está pidiendo hasta 4 segundos. Entonces ya vaya viendo usted, aquí hay algo más complejo, ¿no? Le piden hasta 4 segundos y usted tiene el comportamiento hasta 2 segundos. Vamos a ver qué pasa con la tensión en el capacitor. Ya, entonces la solución al problema tiene varios puntos, pero vamos a ver. El problema tiene que estar claramente definido, no tiene que haber dudas ni ambigüedades, tiene que tener todos los datos. Aquí vemos que no le falta nada. Lo único raro es esto, ¿no? ¿Qué pasa con esto que lo vamos a ver ahora? 0,2 quiere decir que en 4, ¿cuánto vale? Me lo voy a dibujar. Parece entonces que esto es así. Ya. 12 en 0,2 y de 2 a 4 vale 0. Ya yo amplié la información, ¿no? No va a haber duda, aquí está. 0,2 es lo que yo decía acá. Y después 0, ¿no ves? Este ya es la salida, la entrada, y lo que nos va a dar el PSpice es esto de aquí. Esto es B del capacitor. Y esto es B de la fuente. B de la fuente y B del capacitor. Esto va a salir cuando usted incluya los datos necesarios al programa. ¿Esto qué sería entonces? Esto sería dada la tensión en la fuente de 12 voltios, así, en ese intervalo tenemos una subida de tensión en el capacitor y luego se descarga. Así. Entonces ya está bien, está claro, ya le hemos amplificado este dato. La entrada es igual a un solo pulso, ¿está bien? De 12 voltios, con un periodo de 2 segundos. O sea que este es un periodo de 2 segundos. En 2 periodos, entonces vamos a hacer el estudio. Se pide graficar la salida. Esto que está en rojo es lo que se pide. Ya, alternativas. Como se pide usar PSpice, esta es la única alternativa para una solución. Sin embargo, se puede comprobar aplicando la técnica ilustrada en la sección 8.5. Eso sería a pulso, ¿no? Con las ecuaciones. Se comprueba con las ecuaciones diferenciales, el valor inicial y demás cosas. Con esto vamos a comprobar. Y se intenta, hay que armar este circuito de acá. Esquema del circuito. Entonces se ponen estos nodos que son unos nodos ficticios o son nodos de paso también. Este es un nodo real, pone tierra y esto se va a ingresar. Se ingresa al PSpice como si fuera una tabla. T
P, TB. Entonces tenemos 0, aquí hay algo, 2, y aquí hay algo, y aquí es 0, y aquí es 12. No, aquí hay 12, aquí sigue 12 y luego 0. Este es un pulsito. Miren, 0, aquí vale entre B2 y B3 vale 12. Se mete esos datos y da una función como un pulso y hay que probar medir la tensión en estos dos puntos, estos dos extremos, pero me interesa esta a mí, la del capacitor. El circuito dado se dibuja mediante una función que se llama schematics, así como el que estábamos viendo acá. O sea que el PSPI tiene estas pestañas. El pulso se especifica utilizando la fuente de tensión. Hay una fuente de tensión que usted la llama tensión pulso y le mete estos datos. Aunque en su lugar podría usarse otro, el B-pulse. O sea que hay alternativas dentro del PSPICE. Y empleando la función lineal por tramos, se fija como atributos. Estos son la tablita que le estaba dibujando. Y así sucesivamente, como se muestra en la figura 836. 836 se mete estos datos. Se insertan los dos marcadores. Marcadores son los voltímetros estos. Se insertan los dos marcadores para graficar la tensión de entrada y salida. O sea que la tensión de entrada es la de la fuente y la de salida es la del capacitor. No interesa aquí. Ya, entonces interesa entrada y salida. Una vez dibujado el circuito y fijado los atributos, son los datos, los atributos, se va a buscar ahí un comando que dice análisis, ajustes, transiente o transitorio. Para abrir el cuadro de diálogo y ahí selecciona análisis transitorio. Dado que se trata de un circuito RLC en paralelo, o sea, este es un circuito RLC en paralelo. O sea, ¿me estoy contradiciendo o no? No, porque paralelo es... aquí hay dos ramas, ¿no? Una rama y otra en paralelo. Ya. Las raíces de la ecuación característica son... Esto ya tiene que haberse estudiado la ecuación característica. Es de segundo orden, tiene dos raíces y se puede fijar como 4 segundos el tiempo final. 4 veces la magnitud de la raíz menor. 4 veces la magnitud de la raíz menor. La raíz menor es menos 1 por 4, 4 veces la raíz menor. Para poder ver algo. Es que en 1, en menos 1 hay un 0. 4 veces ese tiempo para ver qué pasa. A partir de ahí. Tras guardar el esquema se selecciona análisis de simulación. Y se obtiene una gráfica de la ventana AD del PSPI, la cual se muestra en esta figura. Entonces, lo único raro aquí es que alguien nos dijo cuánto eran las raíces de la ecuación característica.
Está raro eso. Yo lo veo raro eso. Yo lo veo raro. Veo dos cosas raras aquí. Esto no es paralelo como dijimos, esto es un mixto o es un general y no sé cómo se presentan aquí las raíces sin haber conocido sin haber actuado esto. A no ser que usted lo haga como alternativa, ya sabía, pero no tiene sentido. Hay cosas que a veces no cuadran 100%, pero para eso estamos, para hacer los comentarios. Listo, jóvenes. Entonces, ahora se comprueba aplicando la técnica todo lo que es verificación. Esto no lo hemos visto en detalle porque ya le dije que esto es engorroso. Pero la Tevenin, la combinación resistor-fuente, aquí hay un resistor-fuente. Aquí se va a simplificar mediante Tevenin y todo lo demás es Z de Tevenin, ya saben ustedes eso. Y la tensión del circuito abierto se divide en ambos resistores. Ya se va, esto ya es de forma analítica manual. No es mediante PSPI, ¿no? Esta es la otra alternativa. Aquí se halla el paralelo. Y ahora ya sabemos para estos valores, calculamos alfa, omega 0. Y ahí tenemos las dos raíces, en menos 1 y en menos 9. ¿Y qué dijo acá? Aquí dijo, mire, ojo con él, dijo que eran menos 1 y menos 9. Ya. ¿Alguna conclusión? ¿Alguien que pueda responder esta incoherencia del libro? ¿Algún comentario de esta? Es una incoherencia, ¿no? Que usted para hacer un análisis en computadora utilice las raíces. Si no conoce las raíces, entonces no puede tener idea de qué va a graficar. Entonces, ¿esto hasta qué punto es una incoherencia? ¿O es una necesidad? Porque aquí él dice, la raíz 1 la multiplico por 4 para tener el dato de la gráfica. Ya, jóvenes, ayuda al profesor. ¿Es una incoherencia o es una necesidad? Yo creo que una necesidad, ingeniero, dado que el simulador PSPI, ¿cómo es? Necesita algunos datos que sí o sí vamos a tener que sacar nosotros por fórmula, yo creo, para poder graficarlo, porque si no, no podríamos graficar completamente, estaría incompleto nuestro análisis al meterlo en la computadora. O sea que el programa no se va a inventar estos rangos para graficar, ¿no? Eso sería, ¿no? Habría entonces que darle una... Pero ya pues yo tengo datos aquí, mire. Yo le di al PSPI la información del... Mire, le di que entre 0, 0, 0... le di solamente... ya. Le di solamente entre 0 y 2. Y no le di este otro dato, ¿no? Yo nomás aquí lo puse para explicar. Está bien, entonces, tiene que ser... ¿por qué no es 8 entonces aquí? ¿Por qué lo ha dejado en 4? Porque se le ha entregado esa información aquí. Se le ha dicho que sea
4 veces el valor de la raíz. Ya, sí, entonces ya también yo medio que me estoy convenciendo. No habría forma de ir hasta 4, podía ser 8, podía ser 10, si no se le da esa información. Ya, listo, jóvenes. Está bien, ya estoy convencido. Bueno, entonces ya de forma manual usted tiene las fórmulas. La corriente en el capacitor es igual a C, variación de la tensión en el tiempo. Tiene valores iniciales, tiene valor final de tensión y va a hallar la constante A1 y la constante A2 y encuéntrala, aquí está, a ver, a T2, allá B2 y no, aquí no habla nada de 4, de T igual a 4, mire. Aquí no habla nada de P igual a 4, habla entre 0 y 2 nomás que está definida la función. Para todos los casos entre 6 y 2. Entonces, en T1 verifica B de 1. ¿Sí? En T igual a 2 verifica B de 2. Entonces, son valores. Entonces, en T1 es negativo, menos 3. Y en 2 es positivo, más 5. Esto es de forma teórica o de forma mediante las ecuaciones. Entonces, en 1, menos 3 y en 2, 5. A ver, me voy a animar a ir a ver allá. ¿Y qué pasa? En 1 es 3. 3 y pico. Y en 2 es 5. Ya, pero ¿qué pasa con los signos? Miremos los signos. Ya, aquí también hay un problema aquí está mal el signo, ¿no? ¿Sí? 6, 2.4 más esto, más 6, ¿cuánto? Esto es positivo, ¿no? Jóvenes. Sí, es positivo. Hay un problema del signo. Es positivo aquí. El libro, no sé si el paso al PDF o el libro mismo tenga ese problema. Ustedes lo tienen en PDF, ¿no? Esto, ya no podemos saber si es error de PDF del traspaso. Aquí entonces es más 3 y aquí es más 5. Entonces me arriesgué a analizar esto y para estos 2 puntos son positivos. Ya, y después está comprobando eso. Ya, y luego hace para entre 2 y 4. ¿Qué pasa entre 2 y 4? Entre 2 y 4 la tensión de Thevenin es 0, lo que implica que en el infinito es 0. Por lo tanto, aquí hay un análisis. A ver, ¿qué pasó aquí? Había A1 y A2. Y ahora, para 2 y para 4, vuelve a formular la ecuación. Mire, aquí está usando T menos 2 y T menos, esto es con retraso. T menos 2. Aquí también hay otro errorcillo, creo. Ya, a ver.
haya 3 y 4 y 5. A ver, miren lo que les decía, jóvenes, está ya utilizando el concepto de la función escalón con retraso. Cuando t es menos 2, cuando t es 2, cuando t es igual a 2, 2 menos 2, 0. Ahí cambia a 1. O sea que esto es un retraso. En t igual a 2, en 2 segundos, 2 segundos positivo menos 2 segundos, 0. Entonces aquí, en este momento, aquí cambia de aquí está 0 y aquí está 2 segundos. Entonces, a partir de 2 segundos, esto va a tener un valor así como está acá. Hay un retraso. Entonces, primero hace entre 0 y 2 segundos. Ya. Entonces, esto es gráfica, esto es, analíticamente vemos que pasa entre 0 y 2. Y después cambiamos para ver qué pasa entre 2 y 4. ¿Sí? Entre 0 y 2 sucede esta ecuación de acá. Y entre 2 y 4 sucede como indica acá. Esta de acá. Este es entre 2 y 4. Entonces, en t igual 3 segundos. En 3 segundos ya evalúa con esto y da, en 3 segundos va 0,7897. Nos vamos arriba. En 3 segundos está bien. En 3 segundos esto vale casi 2 voltios. En 3 segundos vale 0,7897. En 3 segundos vale 7897. En 3 segundos vale, aquí está. ¿Qué pasó aquí? Ya estamos dudando, ¿no? En 3 segundos, en la teoría sale que es menor a esto, pero la gráfica le está dando 2. Estamos comparando la salida del PSPICE con los datos mediante ecuaciones. Se ha hecho un análisis por tramo, entre 0 y 2 y entre 2 y 4. Vean que esto es mucho más laborioso, ¿no? Entonces ya vamos a evaluar la comparación. Una comprobación entre los valores calculados se muestra en la figura 837. Indica una coincidencia aceptable dentro del nivel obvio de precisión. O sea que es aceptable entre si existe coincidencia y los resultados pueden presentarse como una solución del problema. Entonces, el PSPICE es como si fuera un proyecto. Usted tiene que analizar los datos que tiene, si no le falta algo, y arma su esquemática, busca los puntos de prueba que le interesan, ingresa la señal de la tensión y hace que corra en el tiempo. El famoso tiempo es el tiempo que, en función de los valores que se hace cero la raíz. La raíz es el valor donde se hace cero la función. Ya con estos valores dijimos 4 y luego hacemos la comprobación y en este caso se ha dado la coincidencia. Son aceptables. Ya.
Para un circuito, otra vez, paralelo RL, 1 microfaradio, 2 henrio, RLC. Siempre que tenemos una corriente, siempre que tenemos una impedancia, buscamos la corriente. Esto está pidiendo acá. La corriente entre 0 y 4. Aquí está dando el intervalo. Si la tensión en el pulso, si la tensión está ya en la figura anterior, 854. 854. Si la tensión del pulso de la figura 835A, 835A, mucho más atrás, 835A, 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 figura 835A. 834. 835A. Entonces, igual que el anterior, el pulso de 12 voltios y 0, para la misma función, pero ya con RLC. Ya tenemos el tren, el pulso, y miren cómo es este comportamiento. Sube, sube, se carga. Esto es la corriente I, ¿no ven? La corriente se carga en el capacitor, en el inductor, por 2 segundos y luego se descarga. Esto se muestra en el P-Space. Esto es un problema de práctica. Lo ideal sería pues que nos tomemos tiempo, ¿no? Y aprendamos esto. Este es otro ejemplo. Este ejemplo es, este es con el P-Space, y en t igual a 0 se va a cerrar esto aquí. Y esta va a ser una respuesta natural. Respuesta natural o sin fuente. Este es un RLC paralelo. Miren, aquí tenemos un paralelo. Para t mayor que 0, así, aquí está para t mayor que 0. Y para t menor que 0, esta parte de aquí, los 5 ohmios, los 6 ohmios desaparecen aquí, antes que 0 no existe, está abierto, pero hay el capacitor. Entonces, esto es t menor que 0, t mayor que 0. Entonces usted tiene que graficar estos y meter datos antes y después, t menor que 0 y t mayor que 0, y hacer correr el programa. A ver, leemos esto. Cuando el interruptor está en la posición A, ocurre todo lo de A aquí. El resistor de 6 es redundante, el de 6 desaparece. Aquí no aparece el de 6. Para garantizar que la corriente IDT entre a terminal 1, se le va a poner un amperímetro.
el inductor, para garantizar que la corriente I de T en la terminal 1, el inductor se gira 3 veces antes de que se coloque en el circuito. Se gira 3 veces seguramente para darle la polaridad. Lo mismo se aplica al capacitor. Se insertan los pseudocomponentes, los elementos para mirar, son pseudocomponentes estos, ¿no? Estos dos. Y probe y viewpoint, para determinar la tensión inicial, el capacitor y la corriente. O sea que con este circuito determinamos la corriente inicial. O sea, hacemos correr un circuito así, que equivale a la posición A. Y ahí vamos a saber la corriente inicial, aquí, I de 0. Y se hace el análisis de CD, de corriente directa para PSpice, porque también tiene, PSpice tiene corriente alterna y corriente directa. Y se selecciona análisis y se muestran las figuras 841A. 841A. Así, este circuito de aquí. Y ahí sabemos que es 4 amperes. Sacamos que es 4 amperes aquí. 4 amperes. O sea que es por paso, ¿no? Con un circuito tenemos el valor inicial y con otro vamos a tener el valor de la corriente en el inductor. Cuando el interruptor se mueve a la posición B, ya tenemos otro circuito, y ahí está el transitorio que se llama sin fuente o natural. Un circuito RC sin fuente. Entonces ahí ya sabemos, la condición inicial es 0 para la corriente. Pero para el capacitor es 4 amperes. A ver eso. Entonces, ¿qué pasó aquí? 4 amperes yo dije que era acá. Aquí dice 4 por 10 a la 0 es 4 amperes. A ver, 4 por 10 a la 0 es 4. Ya. Pero aquí, ya. Pero la corriente en el capacitor es 0. ¿Por qué? Porque no está cargado. Sin embargo, ya. En corriente continua no hay inductor, entonces este punto es igual a este y por eso es que aquí no hay carga. Entonces la corriente en el capacitor al inicio va a ser 0. En esta parte de aquí, esto es igual que esto, por lo tanto no hay carga. Ya listo, señores. Inicialmente 0. Se establece la condición inicial de I del capacitor 0 y L, aquí está mal, y L 4 amperes para el inductor. Se inserta un marcador de corriente en la terminal 1, se selecciona el análisis de ajuste del transitorio y se fija 3 segundos. ¿Por qué 3 segundos? Porque eso pedía el problema, ¿no? Aplicar en 4 segundos. Ya, hasta 3 vamos a ver vamos a ver esto. Hasta 3 nomás le han dado acá.
3 segundos, tras guardar el esquema, se tiene ya la respuesta, ya la gráfica. Esta gráfica coincide con este valor que fue una solución mediante el cálculo manual. Ya. Otra vez, entonces, hay que sentarse, hay que ver y hay que conocer todos estas funciones. Ver el punto, corriente de prueba, transiente, análisis, setup. Y con eso ahorramos muchas horas de trabajo manual. Este es otro problema, la figura 8.21. Figura 8.21. Debe estar adelante. Y para que se vea este comportamiento. Ya, entonces, este libro es tan completo que tiene todos los análisis de los circuitos. Pero esto, por falta de tiempo, no lo llevamos. Estos son unos estudios de la dualidad. Hay una relación, la resistencia es como... La resistencia es 1 sobre R es la conductancia. Hay la corriente y con la tensión tienen son fuente de tensión con fuente de corriente, tienen una correlación. Establece un paralelismo entre pares de ecuaciones. B igual R por I, por ejemplo. La resistencia está aquí y la conductancia es la inversa, ¿no ves? Y la capacitancia almacena energía y el inductor también. La tensión es una fuente, fuerza electromotriz, la corriente también es una fuente. Nodos. Aquí hay un paralelismo. Kirchhoff, tensión, Kirchhoff, corriente, Thevenin, norte. Esto, léanlo porque si no lo leen aquí, no lo van a leer nunca. Cuando vayan a hacer un estudio más grande de sistemas eléctricos de potencia, ya van a aparecer dualidad. Son métodos que en algunos casos simplifican los cálculos. Miren, por ejemplo, acá, este circuito de 6 voltios, con la dualidad de 6 amperes, voltios, amperes, pero tenemos que modificar el circuito para que sea equivalente. Se elabora el circuito dual y tienes ya redibujado. Este es el equivalente. El switch estaba en este punto, ahora mira aquí ya está en otro lado. Esto es un método de análisis de circuitos que no hay que ignorar. Todas las herramientas que sepamos son útiles. ¿Y a la dualidad qué hace? Readecúa, en vez de usar, digamos, voltios, usa corriente de corriente. De repente sea más fácil resolver esto que esto otro. Por eso es como una ventaja. Aquí tengo 3 mallas y puedo llevar a nodos, ¿no ven? Y aquí están los equivalentes. Un tipo T. Entonces, hay cosas que leanlo ahora, no es mucho. Ya. Les propongo 5 minutos para que nos aliviemos y luego vamos a ver las aplicaciones que hay acá.
Vuelvo a las 8 de la noche. Listo, Inge. 8 minutos. 8 minutos. Listo, Inge. Ya. Estamos de vuelta, jóvenes. Aplicaciones. Aplicaciones del RLC es, si hay inductancia, es para que haga alguna función de inducción. Aquí miren, hay una inducción de BL que va a originar una chispa en una bujía. Sistema de encendido de un automóvil. 12 voltios, ya dijimos que son de 12 voltios los sistemas de encendido. Si son 24 es porque los otros 12 utilizan para otros consumos.
Entonces, aquí está la llave de contacto. El contacto es, ¿ya? Si usted abre esta llave, es el contacto. Al revés de pulsar, aquí abre. ¿Ya? Entonces, al abrir va a ocurrir, se abre esto y hay una corriente que viene por acá y una inducción. Lo vamos a explicar acá. Ya vimos un sistema anteriormente con circuito RL. Ahora le vamos a incluir C+. Le ponemos C porque queremos aumentar la carga, queremos aumentar la corriente. Va a haber una descarga acá. Entonces con RLC vamos a mejorar el circuito anterior. Entonces, cuando hablamos de RL era una parte nomás. Ahora le estamos incluyendo el almacenamiento. Entonces, para generar tensión ponemos un capacitor en serie con la batería. Este sistema se modela, este es un modelo del sistema de arranque o de encendido. La fuente de 12 voltios es la batería y el alternador. Aquí hay un alternador que mantiene la batería en 12 voltios. El alternador no está dibujado acá, pero ya está incluido. Los 4 ohmios es una resistencia pequeña, 4 ohmios, y se debe al cable, a los alambres de corriente continua, que van y retornan. 12 voltios la batería con su alternador, 4 ohmios es todo el cableado. O alambrado también se llama. La bobina de encendido, la bobina de encendido. Aquí está la bujía y aquí está la bobina. Son elementos. La bobina de encendido tiene 8 milihenrios de inductancia. Cuando pasa la corriente, induce tensión y esa tensión va a originar una chispa en la bujía y va a encender el motor. Pero el capacitor de un microfaradio, que le llaman condensador los mecánicos de automotriz, está en paralelo con un interruptor. Ya, entonces, en este ejemplo, se va a determinar para generar alta tensión. Para que la bujía dispare la chispa necesitamos alta tensión. 10.000 voltios, 18.000 voltios, ya veremos. Pero si no es suficiente esto, si no es suficiente la tensión que se induja acá, podemos usar un aparato que vamos a conocer después, un transformador. O sea, como esto es lo más simple que puede haber, se puede poner un transformador y usted ya sube a 10.000, a 18.000. Pero como estamos, de repente no lleguemos con estos datos, no lleguemos a 18.000. Veamos. O de repente también con más tensión podamos obtener con más capacidad podamos tener más tensión, pero aquí lo estamos modelando con un microfaradio. Aquí vamos a ver si llegamos a 10.000. Listo, voy a calcular cuánto es BL. Si BL llega a 10.000 o 18.000, puede saltar la chispa y hay el encendido. Ya, entonces, en T igual a 0 se abre. ¿Cómo está entonces antes de 0? Para T menor que 0 está cerrado. Si está cerrado aquí, para T menor que 0, ¿qué quiere decir? Que no hay, lo bypassea
lo bypassea o lo anula al capacitor. Cuando abrimos se abre esto y recién se carga y se descarga. Se carga y se descarga. Ya, vamos a estudiarlo. Suponiendo que el interruptor está cerrado para t igual a 0, 0 antes que 0. Halle la tensión en el inductor, BL, ¿será 10.000? Vamos a ver. Entonces, con el interruptor cerrado, en menor que 0, el circuito está bloqueado, ¿no? Aquí está como está dibujado acá. La inductancia se vuelve corriente continua. Entonces, los 12 voltios con 4 amperes hace circular una corriente I. ¿Y de cuánto? De 3 amperes. Esto es para T menor que 0. 3 amperes circulando por aquí. ¿El capacitor va a estar cargado o no? ¿Qué me dicen, jóvenes? No. No tendría que estar cargado, ¿no? Porque la corriente pasa por el bypass y se viene por acá y no tendría que estar cargado. 12 voltios pasan por... La corriente hace que pase por acá, listo. Ya, entonces el capacitor, como no está cargado, su tensión es 0. Ya, está bien. 3 amperes y 0. Ahora, ¿qué va a pasar cuando, después de 0, la corriente sigue, es igual a... Si era 3 antes, sigue siendo 3. Esto se llama el principio de continuidad. La tensión era 0 y continúa siguiendo 0 por el continuidad. Bueno, ahora ya estudiamos. La fuente está aquí. Ya para T mayor que 0, ya entra el capacitor. Y está el inductor. Y aquí está la resistencia. Y aquí en paralelo va a estar la bujía. Queremos ver BL. Entonces, esto es 12 voltios. Kirchhoff, para tensiones. BDC, BDR, BDL, 12 voltios. 12 voltios, todo esto se comprueba que aquí no hay inducción porque estamos comenzando aquí hay una corriente I, pero en 0 positivo todavía no ha pasado por aquí, y 0. No hay inducción. Si no hay corriente, no hay inducción. Ya BL0 se confirmó aquí. No hay. Estamos comenzando el proceso. Ya, entonces, si no hay tensión, también se comprueba que no hay corriente, lo que les decía. Ya, pero después de un tiempo largo, ¿qué va a pasar? Voy a dibujar eso. Después de un tiempo largo esto se abre, ¿no ve? Esto se abre. Los 12 voltios aquí. Y esto se abre. Esto se vuelve continuo acá. Y en el infinito, estado estable. Como se abre esto, se abre. Corriente continua, entonces la corriente en el infinito es 0. Se abre, el capacitor está cargado completamente, igual la tensión acá y se corta y no hay corriente.
Bueno, entonces ahora vamos a estudiar este momento, el I. Entonces, ahí ya en ese momento hay una ecuación diferencial que no es homogénea, es no homogénea. Aquí está la carga, todo esto, el segundo grado, igual a 0, porque vamos a estudiar la parte, esta es la homogénea, vamos a estudiar. Y después, como sabemos que es 0 al final, basta con la homogénea. Bueno, entonces vemos sus características. Alfa, omega 0, 10 a la 4, y sus raíces. Las raíces de esto es una... ¿Dónde están las raíces? Raíces, no dice aquí la raíz. Ya, esto es un... esto es un... omega 0, 10 a la 4 y alfa 250, entonces es un transitorio que se llama subamortiguado, con seno y con coseno, y al final esto de ellas les dije es 0, el estado estacionario final en el infinito es 0, se suman, se colocan la ecuación 816 y la 816.6 y se tiene una ecuación ya más completa. Se determina cuánto es, se evalúa en 0 y se halla a sub 3. Luego se deriva la ecuación general, se deriva larguísima de 2 pisos, se le evalúa todo en 0, se simplifica y tenemos el valor de B. Entonces la corriente IT que va a pasar por la inductancia y que va a producir la inducción es una exponencial con estos valores. Si usted deriva esto, lo multiplica por L, le da menos 268 por E a la menos 250 por seno. Usted evalúa esto. El máximo valor es cuando el seno sea 1. Entonces, ¿cuándo va a tener el máximo valor? Entonces usted lo calcula para que sea en pi medio el valor máximo. Y estamos haciendo, esto hacemos una incógnita. Esto es una ecuación igual a pi medio. Ahí pi medio seno vale 1, entonces en t sub 0 entonces había sido 140,5 microsegundos. El máximo valor que va a inducir es en t sub 0. Entonces evaluamos aquí, es 259 voltios. Entonces no cumple con esto. Pero esto es simplemente un esquema académico, didáctico. ¿Cómo hacemos para llegar a 10.000? A 6.000, a 10.000, a 18.000, yo puse, ¿no? Hay unas bujías que suben a 18.000. Cuando el motor es grande, la cilindrada es grande. 5.000 centímetros cúbicos. 5.000 centímetros cúbicos para una vagoneta grande. Y para un motor de camión ya esto es más grande. Entonces requiere más tensión. Entonces, 10.000, entre 6.000 y 10.000 para vehículos chicos y 18.000 para vehículos grandes. Necesitamos un dispositivo conocido como transformador, que se verá en el capítulo siguiente. Se usa para elevar la tensión del inductor al nivel requerido. Esa chispa es pues tremenda. Aquí hay una mezcla. Aquí gasolina y oxígeno, aire.
aire y gasolina. Y entra en combustión. Y cuando está la combustión, esto produce una fuerza. Y aquí hay aquí está, esto se llama, aquí está el cigüeñal. El cigüeñal va a girar así. Y esto se llama una biela. Y esto se llama la cámara de combustión. Y aquí se meten las válvulas y al medio está la chispa. Este sistema ahora ya ha sido reemplazado ya no hay, y el encendido es electrónico. El encendido electrónico, ¿qué cambia? ¿Qué cambia esto? Igual tiene que haber bobina, pero está cambiando el almacenamiento, igual el capacitor. Algo está cambiando aquí, que ya no hay aquí. Y dicen que es un transistor. ¿Ya llevaron ustedes lo que es el transistor? Todavía, ¿no? ¿O ya están llevando? Estamos en diodos todavía. Ya están en diodo, ya, recién. El transistor es como una llave, un switcheo. Produce todo lo que esto es un switcheo y también es un rectificador. Entonces, esas dos cosas combinan y hace que sea más eficiente. Ya, todo lo que está aquí en este libro hasta puede ser ya un poco obsoleto, pero como se dice, es el génesis de la industria, ¿no? Así comenzó esto. Comenzó con cosas electromagnéticas. Y ya entramos a la parte electrónica y no sé qué vendrá después, ya después de los capacitores, los editores. Esto es electromecánica. Ahora esto es electrónica pura. Circuitos suavizadores. Ya, entonces, usted quiere convertir una señal discreta, tensión voltios. Entonces tiene T0, T1, T2 y tiene B0, B1, B2 y quiere pasar a un valor continuo. Entonces B en función del tiempo. Este traspaso, esta conversión de analógico a digital, o de digital a analógico, dígito significa son bits, no, datos, también se llaman, son puntos, cada uno es un punto. Un tren de pulso, un tren de datos, se mete y se vuelve continuo. Por ejemplo, aquí vale 4, y luego vale entre 0 y esto vale 4. Entre este punto y este otro vale 10. Luego vale a menos 2. Es como si tuviera una tablita. Meto esos datos aquí y quiero ver qué pasa acá. Quiero ver ya algo más continuo. ¿Cómo hago eso? Mediante un circuito RLC. De digital a analógico. De una tabla a una función continua. Ya. Esta es la función continua.
Entonces, todo esto que ven aquí es los datos de la tabla. Esto es una tabla. Y esto es una función continua. Y mire, hay un cierto comportamiento, ¿no? Aquí hay alto y aquí bajo. Este es el suavizador. Este es el suavizador. Está más o menos suavizando algo que es rectangular, lo está haciendo función suave, si se quiere, parecido a un seno, ¿no? Entonces este problema de forma óptima se resuelve en PSpice. Yo estuve viéndolo antes de empezar. Tiene las mismas señales y se obtiene de una forma continua. Ya se ponen estos puntos que son puntos de medición de tensión, y vamos a ver esto respecto de esto otro. Entra una señal rectangular y sale una señal suave. Esta es la tensión del capacitor. ¿Para qué sirven los circuitos LC, RLC? Para filtros y para suavizar funciones. Y eventualmente para unos casos de elevar la tensión, ¿no? Que vimos este rato, elevar la tensión. Inducción. Este es otro ejemplo. Preguntas de repaso. Ya. Yo le dije, ¿para qué les va a servir si usted domina circuitos? Usted va a tener una capacidad amigable para analizar circuitos más complicados. Hay circuitos que tienen muchos de estos elementos. Ya, con esta base, mire, usted a ojo puede decir si es 0, 4, 8 o 12. A ver, veamos. La tensión del capacitor en T menor que 0, cuando está abierto, T menor que 0 está abierto. ¿Cuánto es? Aquí, ¿cuánto es? Entonces, ya sabemos que esto viene así. ¿Qué pasa en corriente continua? Esto se vuelve aquí. ¿Cuánto es la tensión acá? 12 voltios. Aquí calculamos la corriente. 12, B igual B sobre RI. 12 sobre 2, ¿no? 6. Aquí hay 6 voltios. 6 voltios hay aquí. Pero como es corriente continua, aquí se vuelve un punto. Este punto y este punto, aquí. Aquí se interrumpe la corriente porque en algún momento aquí la corriente continua se va a cargar el capacitor y no va a pasar. En resumen, entonces, 0, 4, 8 o 12. 0. Antes, la corriente viene por acá y no tiene para qué entrar acá.
parecido al caso anterior. Esto va a estar abierto. En realidad no, esto al instante esto va a recibir carga, pero como la corriente lo va a pasar por acá, no va a entrar a esta rama. Por lo tanto es cero. Bien. Esos análisis se hacen acá. Ya. Toda esta gráfica se las voy a pasar yo a un Word y les voy a pasar a los alumnos. Aquí abajo están las respuestas. Inciso A era, ¿no? Inciso A, sí. Ya, entonces, ya mejor lo leen esto, lo leen, porque aquí están las respuestas y ¿cómo hacemos? Es que ahora le voy a dar prácticas para que comiencen a trabajar para el examen, ya vamos a ir preparando el examen. Ya, ok, esto se los voy a acomodar bonito y ustedes lo van a tener que leer y van a dar una explicación a esta. Van a decir por qué. ¿Por qué esta es la solución? Y así nos vamos a asegurar que todos van a entender los conceptos. Ok, listo. Yo luego les paso esta tarea para que presenten para el próximo viernes y nos vemos el día viernes, pues jóvenes. El viernes no es feriado, ¿no? ¿O es feriado? No, ingeniero. Viernes es 29. Ya, nos vemos el viernes. Les entrego esto hoy por la noche, les va a llegar esta tareita. Y ustedes van a tener que explicar la respuesta. Ustedes se fijan, leen un poco ahí y hacen una respuesta corta. Y va a ser a pulso, no va a ser copy-paste. Usted va a agarrar ahí y en el espacio que yo le voy a dejar ahí, usted va a poner. Este joven que dijo ahí que la tensión era cero va a tener que decir porque la inductancia se convierte en un puente y por lo tanto no ingresa corriente a la rama del capacitor, algo así. Ya, jóvenes, entonces, con ustedes, si Dios quiere, nos vemos el día viernes. Inge, una pregunta. O sea, es decir que en el mismo Word tenemos que anotar la respuesta, ¿cierto? Sí, no. Sí. Yo le voy a mandar un Word preparado con la pregunta y con 2 renglones punteados para la respuesta. Ok, muchas gracias. Usted lo imprime y escribe a mano. Lo imprimimos y escribimos, claro, y le mandamos foto. Claro, imprime y lo escanea. Ah, lo escaneamos. Vayan aprendiendo a hacer lo más prolijo posible el envío, porque el examen va a ser así. Yo les voy a enviar a ustedes la pregunta y ustedes la devuelven escaneada. O sea, claro, escaneada por foto. El teléfono escanea también. Sí, por foto sería, ¿no? No, foto no, escaneo. Es diferente. Ingeniero, ¿ese libro en PDF está en la plataforma? ¿Se lo quiere que se lo coloque ahí? Ya. Por favor. Le pongo inmediatamente, ya, para que tengan como bibliografía, lo lean y así van a tener pues esa información. Ya. ¿Cuántos alumnos hay? 55, ¿no? 55.
Ya, escúcheme, mi estimado. ¿Dónde está mi amigo, el que me está ayudando? Aquí, ingeniero. Usted puede ir ahí al chat, sacar todo eso y lo mete lo copia y lo mete en un Excel y ¿me lo pasa? Sí, está bien, ingeniero. Me lo va a pasar con la finalidad de que ya no, ya esté listo por apellido, del 1 al 56. ¿Me hace un favor? Sí, y así sí, ya yo me dedico a hacer otra cosa. Sí, está bien, ingeniero. Voy a hacer eso. Ya todos los alumnos que tengan las asistencias, tienen un valor agregado que no se imagina usted. Va a ayudar mucho cuando haga falta. Ya veo que se están anotando. Ya. Listo, los que estén ya anotados, el señor Terán nos va a ayudar, ¿no? Sí, ingeniero, estoy en eso ahorita. Había una forma para descargar automáticamente, pero lo voy a transcribir, no hay problema. Enséñame cómo es para descargar automáticamente. Google Classroom es una extensión cuando va a la Chrome Store y descarga, se llama lista. Creo que es paga, pero eso no. Es gratis. Es gratis. Sí, es gratis. ¿Me puede hacer una pequeña, me puede hacer un pequeño, ¿qué se llama eso? Instructivo. Y un instructivo para que yo haga eso, para que no los moleste. Claro. Además quiero saber, quiero entrar al historial de estas reuniones. ¿Hay, no? Sí, también ¿O se no puede hay sacar. eso? Sí, se puede sacar historial, ingeniero. Ya, me hace un tutorial de 2 o 3 pasos para que haga eso. Claro. Yo tenía Zoom hasta no hace mucho y me di cuenta que estaba pagando 100 pesos al mes y la única ventaja que tenía acceso a esa información, pero ya me dijeron aquí también hace lo mismo. Así que Rivero, ¿me ayuda? Sí, disculpe. Usted se encarga de bajar y Rivero me va a ayudar con un pequeño tutorial de 3 pasos, 4 pasos. Sí. Le decía que no necesita ser anfitrión. Cualquiera que ingrese a la reunión con esa extensión puede sacar la lista y convertirlo en Excel. Y así ya mi compañero no tiene que transcribir uno por uno y yo se lo mando directo. Compañera, ¿será que me puede colaborar con eso, por favor? Sí. Y a mí me pasa un tutorial también, pues, sí. de YouTube. Rivero Valdivia, ¿me ayuda? Valeria, ya. Pásale el tutorial al grupo, Valeria, por favor. No sé si pueden irse ya los jóvenes. Si ya la han sacado la lista, yo creo que sí. ¿La ha descargado ya la compañera, la lista? Sí, dame un ratito, ahorita la estoy cargando. Se están saliendo y están empezando a salir. Hay uno que se ha salido, pero... Capaz que no sea alumno. Salguero, Ronnie, César. De todos modos, la voy a sacar la lista, así se puede cotejar también de los alumnos que han escrito su nombre. Ya. Está en el historial, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. Ok, yo estoy sacando aquí a la forma más burda, ya tengo, pero quiero aprender para lo más. Ya yo copié todo el chat, pero no es bueno eso. Sí, tengo una extensión en Google Chrome, pero por algún motivo no me está funcionando. No sé qué es lo que ha pasado. Y ya tengo duplicado aquí Colosetti 2 veces, Rivero, Valeria 1 vez. En mayúscula y en minúscula. Ya. Esperamos a Valeria que nos haga conocer eso. Nos podemos ir, pues. Valeria, ¿me pasa por el WhatsApp, por favor? Claro. ¿Podemos irnos, jóvenes? Que me vaya bien. Listo, ingeniero, hasta luego. Gracias, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Chao, jóvenes. Hasta luego, Inja. Vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches.
Ya nos vemos, buenas noches, saludos.